Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Vamos a empezar. Ya sé que ahorita en Polanco es imposible casi entrar y salir, y a pesar de que adelantamos la hora de llegada o de inicio a las 5, buscando ver si era más accesible para quienes nos hacen favor de acompañarnos, pero en aras y por respeto a quienes nos hicieron favor de llegar puntuales, vamos a empezar esta charla. Quiero señalar antes que nada que desde hace casi 18 años se estableció aquí en la Fundación Miguel Alemán el programa de equidad de género como uno de sus 5 programas institucionales. Pero el tema lo hemos venido estudiando, analizando y hablando sobre él desde hace muchísimo más. En 1974, como lo vamos a ver, se modificó la Constitución mexicana en su artículo 4 para establecer la igualdad jurídica de las mujeres y los hombres a partir de ese año. Al año siguiente, 1975, se celebró por primera vez, a sugerencia de Naciones Unidas, fue declarado el Año Internacional de la Mujer. Y después, el 8 de marzo, se quedó como la fecha en la que se convoca a mujeres y hombres de todo el mundo para dedicarlos a analizar los avances y los problemas que aún se tienen en el campo de la equidad de género. Es tan controvertido el tema en países que, como el nuestro, se ubican de lo que llamamos civilización occidental y su cultura patriarcal, que las mujeres les gusta recordar con tristeza, por cierto, y como reclamo, que ese año, en 1975, cuando se estableció la celebración del Año Internacional de la Mujer, no se pudieron poner de acuerdo algunos grupos femeninos, y entonces el gobierno optó por encargarle la presidencia de la Comisión de Festejos a un hombre, en ese entonces Procurador General de la República, nuestro amigo Pedro Ojeda. Y precisamente esa es una de las muestras de los problemas que se encuentra y se ha encontrado este esfuerzo realizado de manera valiente y constante por las mujeres, por conseguir cada día de mejor manera su equilibrio, no solo desde el punto de vista jurídico, como lo vamos a ver, sino fundamentalmente cultural. Por eso lo que empezó siendo una charla que me atrevía a intitular Breve Historia de la Desigualdad de Género, hoy ya tiene como nombre la resistencia cultural a la equidad de género, puesto que teóricamente ya debería estar resuelto el problema, porque ya están así las leyes y ya están así buena parte de las prácticas políticas de nuestro país. Vamos a dar pues entrada, y a quienes ya la han escuchado, porque veo que aquí hay amigos y amigas que conocen el tema como lo hemos venido tratando desde hace poco más de 40 años. Como decíamos, la igualdad de género está ya decretada en la Constitución de nuestro país desde hace 49 años, en 1974. No es un problema
jurídico, sino, como lo vamos a ver, más de índole cultural. El artículo 4 de la Constitución vigente dice ya textualmente: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Bueno, esto es, como lo decimos los abogados, el deber ser, pero vamos a ver que el ser y lo que acontece en la realidad no siempre condice con esta idea que fue lo que llevó al establecimiento en la Constitución de este principio. Podemos preguntarnos si en la realidad existe igualdad plena entre hombres y mujeres, al menos en nuestro país. Todos sabemos que algunas mujeres tienen todavía prohibido, no por la ley, sino por sus padres y por sus esposos, trabajar fuera del hogar. El trabajo de las mujeres en la casa, lo sabemos bien, casi nunca es remunerado. Se considera que es parte de las tareas y de las responsabilidades de la mitad de la pareja, que es la mujer. En México, como en muchos otros países del mundo, la mujer recibe hoy un salario que va dependiendo del tipo de labor que se realice, entre un 16 y un 20% inferior al que recibe el hombre por realizar el mismo trabajo. Voy a empezar a apoyar lo que voy a ir afirmando con artículos o noticias que han aparecido en diarios de nivel nacional en nuestro país. Siempre que se pueda, vendrá el crédito del periódico en el que apareció el texto y la fecha. Este es, por ejemplo, de 2023, en donde se señala que solo el 32% de las mujeres recibe en México crédito para vivienda en el Infonavit, y tardan hasta 10 años más que los hombres para obtener un préstamo en este campo. En no pocas ocasiones se las despide cuando están embarazadas, y se considera que el embarazo en el trabajo es la principal causa de discriminación laboral a las mujeres en la ciudad. Si ustedes ven, este artículo es del 2020, pues no hemos mejorado mucho desde entonces. Ya desde el 2016 apareció este artículo en donde la ONU llamaba a prevenir la violencia de género y los feminicidios, señalando que en México sufre violencia laboral 1 de cada 5 mujeres, y que el acoso sexual en sus diversas manifestaciones, en el trabajo, en la escuela, en la calle, aunque ya está penado por la ley, culturalmente se le sigue considerando por muchos como algo normal, y por lo mismo no se sanciona efectivamente en la práctica. La violencia intrafamiliar, que consiste en que en algunos sitios el marido puede agredir verbalmente a su esposa y a veces incluso físicamente sin mayores consecuencias verbales. Es parte de nuestra cultura. Este señalamiento lo recoge un diario nacional en 2021, en donde dice que se disparan las denuncias de violación en la Ciudad de México y que crece hasta en 56% la agresión a mujeres, que aumenta además el acoso sexual un 33% a nivel nacional. Todos hemos leído sobre las agresiones a mujeres con ácido en la cara y en las manos que han sufrido varias mujeres, como el caso muy conocido de la saxofonista mixteca María Ríos Ortiz. Y en febrero del año antepasado,
se señalaba que más de 10 mujeres al día son asesinadas en nuestro país. En el 2023 apareció un artículo en donde se señala que la violencia de género es tolerada por la ley, incluso como ocurre en el estado de Guerrero. Y que por lo mismo el INEGI señala que ha incrementado la violencia contra las mujeres en todos sus tipos, como se clasifica por parte del propio instituto, en el área psicológica, en el área física, en el área sexual y en el área económica o patrimonial. Por otra parte, también, lamentablemente, continúa existiendo un gran número de niñas que resultan embarazadas cada año. México, lamentablemente, es el primer país de la Organización de la Comunidad de Desarrollo Económico que tiene más embarazos en niñas, y esto ya ocurría en marzo del 2018. Nuestro país ocupa por lo mismo el primer lugar de embarazos adolescentes entre los países miembros de esta organización. En otros campos que hemos analizado, incluso aquí en esta biblioteca, en conferencias y en mesas redondas, se ha analizado el hecho de que las mujeres reciben sentencias de prisión mucho más duras que las que reciben los varones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que por homicidio doloso son condenadas incluso a 87 años, mientras que los hombres lo son a los 50. Por otra parte, a pesar de que el artículo 4 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, en muchos lugares, lamentablemente, a las mujeres no se les permite hacerlo sin que sean sancionadas por ello. En algunas comunidades, hasta hace poco, estaban obligadas a gestar y a parir un hijo, aunque éste fuera producto de una violación. Actualmente el aborto por esta causa ya está autorizado finalmente por la ley en las 32 entidades federativas, pero durante mucho tiempo esto no era así. Desde luego, por razones religiosas, todavía la Iglesia Católica sigue considerando un crimen al aborto de toda mujer que tiene que pasar por este trance, así sea producto, como ya dijimos, de una violación. Y sin embargo, cuando ya existe la autorización para que esto pueda darse, el aborto legal en nuestro país tras una violación sigue siendo un camino tortuoso, incluso si se trata de niñas. Esto es en México, pero en otros países existen todavía deleznables prácticas misóginas y machistas que son apoyadas no solo legalmente, sino de lo que es más difícil de combatir por razones religiosas o culturales. Sabemos que en los países musulmanes se las obliga a cubrirse el rostro o el cuerpo con lo que recibe el nombre en árabe de burka, y en 2022 en las noticias apareció el hecho de que en Irán Masha Amini, una jovencita, murió porque fue detenida, fíjense ustedes, por la policía de la moral que en esa república islámica la detuvo porque traía mal puesto el pañuelito que tienen que utilizar para taparse el rostro. También sabemos que son obligadas desde niñas a casarse con quienes deciden sus padres
o sus hermanos, también ocurre en algunas partes del mundo, en México. Y este fue un caso que tuvo gran notoriedad porque esta chica, Rania Arafat, fue asesinada porque no aceptó casarse con quienes sus padres y hermanos mayores habían decidido, y le encargaron a su hermano, que todavía no tenía la mayoría de edad, que la asesinara para así no tener problemas legales. En Afganistán, aún hoy, por razones religiosas, las mujeres tienen prohibido el acceso a los estudios superiores. No estamos hablando del pasado, estamos hablando del tiempo actual. En Irán, 650 niñas fueron envenenadas para evitar que asistieran a la escuela. Es una noticia de marzo del 2023. En 2023 también los talibanes decretaron la prohibición de venta de anticonceptivos a las mujeres y se amenazó a las parteras con pena de muerte si participaban en este tipo de procesos. Algo que es verdaderamente, podría ser jocoso si no fuera porque afecta precisamente la condición de igualdad de las mujeres. Los talibanes prohibieron que sus atletas compitan internacionalmente sin dejar de cubrirse el rostro, con lo cual obviamente salen las pobres chicas corriendo, etcétera, ya con todos los impedimentos posibles. Seguramente algunos de ustedes recuerdan, o algunas de ustedes, esta portada de la revista Time del año de 2010, en donde esta joven afgana, Bibi Aisha, fue mutilada por su esposo, le cortó con un cuchillo la nariz, porque en una fiesta en la que fueron consideró que había coqueteado con otro hombre en una fiesta porque lo volteó a ver. Se le hizo muy fácil cortarle la nariz. En otros sitios el adulterio femenino se sigue sancionando con la muerte a pedradas. Algunos recordarán la película Zorba, el griego, de 1964. En Siria, en el 2018, una mujer fue ejecutada por miembros del ISIS en plena plaza pública. La convocaron a toda la multitud ahí para que vieran, porque alguien la había acusado de adulterio y le pegaron un tiro frente a toda la población. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 200 millones de personas siguen siendo víctimas de mutilación genital en los países que constituyen esta franja musulmana en el continente africano, en donde con la autorización de sus padres, niñas y jóvenes reciben esta práctica infame de la clitoridectomía, o les cosen los labios vulvares, lo que se llama clínicamente una infibulación. Y se practica muchas veces esta horrible condición en condiciones francamente antihigiénicas. Esta chica, que es una actriz, la contrató Naciones Unidas para que en el 2009 hiciera el papel de Waris Dirie, que lo vivió efectivamente en la realidad, y le dieron oportunidad en las Naciones Unidas de que diera este increíblemente fuerte testimonio. I love my mother. I love my family. And I love Africa. For over 3,000 years, the family truly believes that a daughter who is not circumcised is not clean, because what exists between our legs is unclean, so it must be removed.
and sealed up as proof of virginity and virtue. And in the wedding night, the husband takes a blade or a knife and cuts it open before he forces himself into his bride. An uncircumcised girl cannot marry. Consequently, she's expelled from her village. This practice continues even though it is not written in the Quran. It is accepted that as a result of this mutilation, women are sick mentally and physically for the rest of their lives. I survived, but my two sisters didn't. Sophia bled to death after being mutilated. And Amina died in childbirth with the baby in her belly. Y esta es la verdadera Waris Dirie, que después fue nombrada embajadora especial de la ONU para la campaña contra la mutilación genital femenina de 1997 al 2007. En las charlas anteriores usábamos esta gráfica que ya era bastante impactante de cómo se practica el infanticidio femenino en muchas regiones del Asia, particularmente en la India. Esto es el caso de un par de gemelitos en donde al niño la madre le da la leche del pecho y a la niña le dan una agüita con arroz que la va consumiendo hasta que muere inexorablemente. Pero nos encontramos que ya como ensayo sociológico, la televisión inglesa filmó este testimonio de cómo en la India se considera efectivamente que nacer mujer es verdaderamente un castigo. Nacer mujer en la India es una maldición. En la India, tener un hijo te hace más poderoso. Un hijo te da más poder. Te permite acceder automáticamente a un estatus más elevado en la sociedad india. En cambio, se dice que tener una hija es como regar el jardín del vecino, no sirve para nada. Crías a una hija sabiendo que algún día se marchará a otra familia. Las hijas siempre acaban perteneciendo a otra familia. En la India llevan siglos sacrificando a las recién nacidas. En Tamil Nadu, un estado situado en el extremo sureste del país, siguen sacrificándolas. Nadie desea tener una niña, se considera una carga inútil. Si la madre no mata a su hija, se convierte en una extraña. Es muy simple, todo el mundo del pueblo lo hace. Y cuando una madre se niega a hacerlo, la excluyen de la comunidad. Yo no quería matar a mi hija, pero vinieron mis vecinos y me dijeron: tienes 3 hijas, tienes que matar a una. Con 2 ya tienes suficiente. Las niñas no sirven para nada. Mi familia me dijo lo mismo. Los vecinos me dijeron: vamos a matarla con jugo de tabaco. Prepararon una mezcla con hojas de tabaco trituradas. Por la mañana recé a Dios y le di una cucharada de jugo de tabaco, pero no murió enseguida, murió por la tarde. Para que vean cómo la cultura puede justificar cosas que cuando no se pertenece a esa cultura específica se nos antojan como lo son verdaderas barbaries. Ahora, casi todos sabemos o hemos oído de la existencia de estos hechos bárbaros y discriminatorios contra las mujeres, pero la verdad es que muy pocos o muy pocas nos hemos preocupado en cuestionar, en investigar las razones de por qué subsisten aún en pleno siglo XXI estas prácticas culturales tan inequitativas y crueles en contra de la mitad más uno de la población humana. Algunas personas, cuando se les cuestiona si saben de esto, dicen: bueno, sí, pero pues así es porque es un mandato divino o una ley de la naturaleza, quienes no lo plantean desde el punto de vista religioso, o a la superioridad física e intelectual del hombre, supuestamente, porque la mujer es notoriamente inferior y débil de manera innata en las mujeres. Aquí, por ejemplo, el hombre
dice: yo soy el cazador de la pareja, yo tengo que estar libre para poder luchar contra los animales, y tú carga mientras los utensilios de la casa. Esto, como metáfora, de todas maneras, se sigue viviendo en muchos países, entre ellos el nuestro. Sin embargo, las nuevas hipótesis sociológicas más aceptadas actualmente proponen que estas conductas misóginas no es cierto que fueron ordenadas por un Dios o porque así lo establece la naturaleza, sino que tienen un origen cultural muy antiguo, aunque, como decimos, algunos piensan que siempre han existido. Por ejemplo, Gabriel Said, el escritor mexicano y miembro del Colegio Nacional, hace apenas unos 4 años escribió: la guerra de géneros viene de la prehistoria y hay especies que todavía siguen siendo dominadas por hembras. Ese fue el caso de la especie humana, como lo descubrió Bachofen en su tratado El matriarcado, o en alemán Das Mutterrecht, en 1861, en donde demuestra que antes de una organización patriarcal en el mundo, lo que había eran organizaciones matriarcales. La resistencia cultural que existe actualmente a la equidad de género se debe, según esta hipótesis sociológica, al intento de algunos grupos humanos de combatir, curiosamente, la preponderancia que tuvieron las mujeres en buen número de comunidades primitivas, tanto en el ámbito religioso como en el científico y en el jurídico, como lo demuestran estas efigies que son de más de 5.000 años atrás. Esta situación de predominio matriarcal fue sustituida culturalmente por lo que hoy llamamos el sistema patriarcal, que se fue configurando culturalmente a lo largo de los últimos 5.000 años, particularmente en el ámbito geográfico de lo que nosotros llamamos la civilización greco-romana, en el llamado grupo o mundo occidental, que no es otra cosa sino la parte occidental del continente euroasiático, en donde se ubicaron las primeras civilizaciones modernas, por decirlo así, la de Mesopotamia, Egipto, la Judea que las unía, Roma y Grecia y finalmente Roma. Hoy sabemos que originalmente el papel de la mujer, lo que hoy se llama el rol de género, en muchos lugares de la Tierra, era inicialmente más destacado que el del hombre, ya que solo una mujer puede crear físicamente el bien más importante para cualquier grupo social, los propios seres humanos. Como los hijos nacen de una mujer y no de un hombre, los primeros modelos de organización social que existieron fueron de tipo matriarcal o matricéntrico. Y en ellos se consideraba que el origen de la vida era la sangre materna, y por eso, como lo demuestra esta efigie mesopotámica de hace 5.000 años, aparecían figuras de diosas con cántaros de los que brotaba desde el vientre la sangre materna. Y como la mujer era la dadora o creadora de la vida, los hijos se consideraban propiedad exclusiva de quien los había hecho, de quien los había parido. Y de ahí surge el modelo matricéntrico. Aquí vemos a la madre rodeada de sus hijas y de sus hijos, porque es el centro del universo social de aquellas épocas. En algunas religiones y mitologías de aquellos años se postulaba que el primer ser humano que habían creado los dioses, en este caso las diosas, no había sido un hombre, sino una mujer.
Uno de los ejemplos más conocidos, porque incluso se le toca en la Biblia, es el caso de Lilith, que en una antigua leyenda hebrea, el libro de Ben Zira, se decía que Lilith era un ser muy curioso porque demandaba la igualdad total con respecto al hombre e incluso, y esto lo vamos a ver posteriormente, no aceptaba adoptar una posición sexual sumisa frente a Adán. En el mundo matriarcal, el culto a la diosa, como hoy en el mundo patriarcal, el culto a Dios masculino, era atendido exclusivamente por sacerdotisas. Aquí está la diosa recibiendo de las sacerdotisas de la época, hace 4.500 años, los obsequios y el cumplimiento de los rituales religiosos de la época. Solo mujeres. La comunicación con la divinidad era privilegio exclusivo de las mujeres. Si recordamos que se les llamaba a quienes se comunicaban con la diosa pitonisas o sibilas, como lo demuestran estas gráficas de Delfos en la antigua Tebas. No nos debería llamar la atención tanto porque en el mundo actual patriarcal son por lo menos en las 3 religiones patriarcales más difundidas, solo los hombres están autorizados a actuar como sacerdotes, rabinos, sacerdotes, imanes, como ocurría en el pasado con las mujeres. Esto es, ha existido una evolución del modelo social que llamamos matriarcal al que ahora denominamos patriarcal, y para estudiarlo hemos escogido 3 áreas que son fundamentales: la religión, la ciencia y el derecho. Empecemos con el área de la religión. Hace miles de años se creía que la divinidad, como ya dijimos, que habría dado origen al mundo y a los seres humanos, era una mujer, una diosa madre. Aquí tenemos 2 imágenes muy interesantes: la Venus de Lausel, de cerca de 25.000 años, en la población de Lausel, en Francia, y en Turquía, en Çatalhöyük, en donde la diosa está, una diosa muy exuberante, está pariendo precisamente a los hijos como se consideraba que era lo normal. Y aquí viene la parte más interesante. En el mundo matriarcal, una diosa madre no necesitaba de ningún hombre para criar a sus hijos. Estos nacían de su vientre de manera virginal. Las diosas, cuando parían a sus hijos, seguían siendo vírgenes. Esto es, cuando estudiamos en la preparatoria, biología, o en la secundaria, se nos enseña que la reproducción puede ser partenogenética o por bipartición, y partenogenética no significa más que como en las vírgenes. Parthenos en griego es virgen. Esta deidad femenina llegó a ser adorada, como actualmente muchos dioses en el mundo occidental, como una diosa única. Esta es la diosa de la Mesopotamia, con grandes caderas y ofreciendo la leche de sus pechos a sus hijos. Pero también se la representaba como una diosa triple o como una trinidad divina. Así aparece la imagen de Hera, de la diosa Hera, en la isla de Samos en Grecia. 1 y 3 al mismo tiempo. Hécate también era representada como una diosa triple entre los griegos. Curiosamente, esto nos puede resultar sorprendente, pero no nos sorprende que en el dogma católico se nos hable de un Dios trino, que son 3 personas y un solo Dios verdadero. Bueno, pues esta era una idea mucho más antigua que veía
o que se explicaba por las 3 etapas o fases por las que pasa una mujer en su vida. Cuando es joven o virgen, antes de que empiece a menstruar, cuando es madre y empieza su gestación de hijos, y cuando deja de ser fértil y entonces se convierte o entra a la etapa de abuela o vieja sabia. 3 etapas dentro de una misma mujer. Curiosamente, y por eso era tan importante, los hombres pensaban, los seres humanos, que esto se reflejaba también en las 3 fases de la luna en creciente, la luna llena y la luna en menguante. Por eso a la mayoría de las vírgenes se las representa sentadas en una luna en creciente, como en este grabado de Alberto Durero. Y se sigue representando en casi todas las vírgenes del credo católico, como la Virgen de Luján, la Virgen del Rosario, la de Joquilla, etc. Todas tienen bajo sus pies o están creciendo a partir de una luna en creciente. La medición del tiempo se hacía curiosamente en torno a estos ciclos mensuales de 28 días de las mujeres. Por eso el año de esa época no tenía 12 meses como actualmente, sino 13 meses lunares. Esta reproducción de la Venus de Lausel de cerca de 23,000 años antes de Cristo es precisamente eso, una luna en creciente como cuerno que tiene 13 incisiones, que son los 13 meses de 28 días. Curiosamente las cosas han cambiado tanto y las propias mujeres han aceptado que lo que ocurría en aquella época era horrible, que cuando Julio, el Papa, ordena que se cambie el calendario de 13 a 12 meses, el 13 se volvió un símbolo de mala suerte. Es decir, y las propias mujeres creen que el número 13, que es su símbolo representativo de su ciclo vital más importante, lo siguen considerando como el de los gatos negros que pasan por el camino, como un signo de mala suerte. En Egipto, por ejemplo, tenemos ya el primer caso muy claro de un modelo matriarcal o matricéntrico en donde la divinidad más importante era femenina, la diosa Isis, que se presentaba casi siempre, como en el caso de las vírgenes ahora, con un hijo al que está amamantando, o por lo menos en su seno. Era la díada divina, Isis y su hijo Horus. Finalmente van evolucionando las cosas en el mundo religioso de los egipcios y se incluye ahora a otro dios masculino, conformando no una díada, sino una tríada divina integrada por dos dioses masculinos y una diosa femenina. Isis como madre, Osiris como padre y Horus como el hijo. Ahora se sabe ya que como cosa irregular en Egipto hubo una época en que se empezó a creer también en un dios único al que se le llamaban Atón, y lo que algunos consideran que constituye el primer esbozo de una religión ya monoteísta patriarcal en la historia humana, que es el caso del faraón Akenatón, que adoraba a un dios único que era Atón. En el mundo de los griegos ocurre una cosa similar. En su mitología religiosa se presenta también una evolución que va de una deidad femenina, la más importante, a la que se le llamaba Gea o Gaia,
y termina con un dios masculino omnipotente, Zeus. Esto lo escribió o lo investigó un poeta, Hesíodo, que escribió precisamente su libro, La Teogonía, es decir, el estudio de cómo nacen y evolucionan los dioses. En esta obra, Hesíodo ya narra específicamente el paso de una diosa madre, Gea, que no necesitaba de un padre para crear a sus hijos, porque estos, como ya vimos, nacían virginalmente de su vientre, y culmina en la etapa en donde existe un Dios Padre, Zeus, que a su vez ya no requiere de la participación de una mujer para la creación de sus hijos. Esto que se nos antoja así un poco absurdo, bueno, pues es lo que da origen a que se explique en la mitología griega que Atenea, la hija de Zeus, ya no nace del vientre de una madre, sino del cerebro de su padre. Por su parte, ya nos vamos acercando más a lo que es más familiar en nuestra vida común, la mitología religiosa de las tres religiones basadas en la idea de un solo Dios, la mitología judeo-cristiana e islámica, postula desde su inicio la existencia de un Dios único, como se recoge en sus tres libros sagrados, la Torá judía, la Biblia católico-cristiana y el Corán árabe. En las tres religiones patriarcales más difundidas, como vimos, judaísmo, cristianismo e islam, se dice, esa es la historia que se cuenta dentro de su mitología religiosa, que un camellero llamado Abraham se comunicó con Dios. Curiosamente, el nombre de Abraham viene de mucho más lejos, es un derivado del dios indio Brahma, que allá en esa mitología constituye el principio masculino de la creación. Y este señor Abraham dialoga directamente con el Dios único, quien le propone establecer con él un pacto sagrado. Y le dice que si se compromete Abraham a adorar a este Dios como la única deidad y que él le ofrecía, el Dios masculino, que desde ese momento la descendencia de sus hijos ya no seguiría la línea de sangre o el linaje de la madre, como había venido ocurriendo en el modelo matriarcal, sino que empezaría a ser contada o registrada a partir de su semilla o semen, dando así nacimiento al modelo patrilineal o patriarcal. Esto obviamente está registrado en la mitología judía hace más de 5.000 años. También en la mitología religiosa patriarcal, judeo-cristiana e islámica, se postula como nuevo dogma cultural, como nueva idea que no puede ser discutida, que el primer ser humano ya no habría sido una mujer, sino un hombre, Adán, que nació del barro, del suelo, y que de su cuerpo fue que surgió posteriormente la mujer. Bueno, hasta los niños chiquitos saben que los niños nacen de las mujeres, pero esta es la idea que el sistema patriarcal ha establecido para garantizar que el padre y el hombre sean los más importantes. Hasta este dogma se nos ha establecido como normal. No es... Adán no nace de una madre, no nace de Eva, sino es Eva la que nació del hombre. Ya previamente en la religión y en la mitología egipcia y griega se había propuesto
que los dioses masculinos creados por sus dioses, que habían creado al primer hombre, no del cuerpo de una mujer, sino a partir del barro de la tierra, porque el hombre era más importante ya como artesano. Y aquí están los dos ejemplos más típicos. Nemú, el dios de los artesanos en Egipto, que es alfarero, agarra un poco de barro de la tierra y crea al primer hombre, y Prometeo en Grecia hace lo mismo. Pero todavía en estos dos conceptos religiosos se requería, a pesar de que el hombre era el que hacía, el Dios era el que hacía al primer hombre, siempre se requería que llegara una mujer a darle el soplo final de vida a ese muñequito de barro creado por el Dios masculino, como ocurre con Pinocho y la helada que llega y le da lo toca con la varita mágica para que realmente adquiera vida. Pero ya en la mitología hebrea, el Dios Padre crea al primer hombre utilizando también el barro de la tierra, pero ya sin la participación de una mujer. Ya esta idea religiosa o mitológica excluye totalmente de la creación de los hombres a las mujeres. Incluso Miguel Ángel lo plantea así: está el primer hombre, Adán, y lo está creando el Dios masculino con su dedito, y no hay ninguna participación femenina, y eso lo vemos con gran admiración, incluso cuando vamos a la Capilla Sixtina, dices, mira qué cosa. Y de repente vemos que alguien dice, ¿ya viste que no hay mujeres ahí creando al hombre? Bueno, pero ese es otro asunto. En el caso de los hebreos, el Dios Padre, Yahvé o Yahweh, como le dicen, es en exclusiva quien ahora le insufla el alma o la vida al cuerpo del primer hombre, que es Adán. Esto obviamente tiene un sentido ideológico muy importante. Al hacer nacer a la mujer del hombre y no al revés, aunque es un asunto totalmente antinatural, aquí está naciendo de la costilla, se establece la justificación ideológica y cultural de que la mujer, Eva, debe comportarse de manera sumisa ante el hombre, pues el hombre, en este caso Adán, fue creado primero que ella. En los abogados decimos primero en tiempo, primero en derecho. Y adentro del cristianismo, ya en la Biblia cristiana, a San Pablo, que ocupa una parte importante en la Biblia, con sus epístolas o cartas, escribe en los Corintios: no debe el varón cubrir su cabeza, pues él es la imagen y gloria de Dios. Por eso es que los hombres no se cubrían en las iglesias. Que no fue el hombre formado de la hembra, sino al contrario, la hembra del hombre. Y por tanto la mujer debe portar sobre la cabeza la divisa de la sujeción. Esto se lo atribuyen a San Pablo en la Biblia, y por eso las mujeres hasta hace poco usan los velos, pero en el mundo musulmán se tienen que tapar todo el tiempo, no solo la cabeza sino el cuerpo. También a San Pablo se le atribuye haber escrito, también en los Corintios: las mujeres cállense en las asambleas. Acuérdense que asamblea en griego se dice eclesia, de ahí viene vamos a la iglesia, vamos a la asamblea, porque no les está permitido tomar la palabra. Antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregúntenselo a sus propios maridos en la casa, pues es indecoroso que la mujer hable en las asambleas. Como dicen ahora, calladitas se ven más bonitas.
Esto lo acaba de decir un senador en contra de lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco hace unos días. Calladitas, calladitas. Ahora, imagínense lo que cuesta romper culturalmente algo que de manera religiosa se nos enseña desde chicos. En la Biblia judeocristiana, el Dios Padre le dice a la mujer en el Génesis: tu voluntad estará sujeta a tu marido y él mandará sobre ti. Alégale. Digo, esto quitárselo de encima cuesta mucho trabajo. Pero están peor. En el Corán islámico, los musulmanes, ahí se dice: los hombres tienen autoridad sobre las mujeres porque Dios, si en este caso Alá en árabe, hizo al hombre superior a la mujer. Las mujeres buenas son obedientes, deben cubrir sus partes que no deben ser vistas por los demás, porque Dios así lo ordena. Por eso hay que obligarlas a que se cubran. Y si son desobedientes, ahí está la fórmula. Regáñenlas y golpéenlas. Con autoridad de Dios, ¿para quién está para alegar eso? Ahí está el origen de muchas de estas prácticas culturales. Viene desde nuestras creencias religiosas básicas de los últimos 5,000 años. Y fue así que el hombre, el padre, con el apoyo de la mitología griega y romana y de las religiones judeocristiana e islámica, pasó a ser la figura más importante en la organización familiar en el mundo occidental, dando nacimiento al modelo cultural que hoy conocemos como el patriarcado, en el cual se postula que las diferencias biológicas sexuales entre el hombre y la mujer justifican la superioridad de uno frente al otro. Pero algunos se lo toman muy en serio. Jorge Volpi, hace un año, escribió: una vez que nos establecimos en lugares fijos y fue posible acumular alimentos, se estableció un implacable sistema patriarcal que convirtió a las mujeres y a los hijos en propiedad de los machos dominantes. Esto está escrito hace un año. Pasamos ahora, este es el mundo de la religión. Se va a decir, bueno, es la fe, quien quiera creer en esas cosas, que son muchísimos. Más de 3,000 millones de personas creen exactamente en estos planteamientos. Pero la ciencia dice otra cosa. Y vamos a ver qué decía Aristóteles, que desde la ciencia quiso afirmar que la superioridad masculina sobre la femenina en las relaciones de género se originaba en la naturaleza. Y planteó que la función del hombre en la procreación de los hijos es más importante que la de la mujer, porque en la semilla o semen del hombre es en donde se transmite el alma a los hijos. Ya no es un asunto de Dios, es un asunto de la naturaleza. Así venimos. Y el alma no la producen las mujeres, va en el semen, en la semilla masculina. En tanto que el semen femenino, que se llama la catamenia, es un mero caldito de cultivo para que en él germine y se nutra la semillita masculina, que es la importante, la que transmite el alma del padre a sus hijos. Y por eso Aristóteles decía que el hombre domina en la sociedad porque su inteligencia es superior y porque por naturaleza el hombre debe dirigir y la mujer debe ser dirigida. Y esto ha sido el sumum de la ciencia occidental desde hace 3,000 años. Pitágoras llegó a decir que en el cosmos, o sea, el mundo ordenado frente a lo que es el caos, hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Incluso Juan Jacobo Rousseau, el gran filósofo, apoyador de la democracia, llegó a decir en un libro sobre la educación que escribió en el siglo XVIII,
no es propio de las mujeres la investigación de verdades abstractas y especulativas, ni de los principios y axiomas de las ciencias, porque las obras de ingenio vasto exceden su capacidad. A las mujeres les toca aplicar los principios descubiertos por el hombre. Eso en cuanto a la ciencia. Y el tercer mundo de la cultura, en donde vamos a poner algunos ejemplos, es el mundo del derecho. En algún momento seguramente algún hombre empezó a considerar injusto que las mujeres fueran las sacerdotisas, que las mujeres fueran las que mandaban en la casa, etcétera, el anterior modelo matriarcal, y se planteó como problema resolver la manera de conseguir que los hijos que pariera una mujer fueran reconocidos jurídicamente como suyos. La primera pregunta es, oye, pero tú no los pariste. No, pero según la ley, el importante con los hijos de una mujer soy yo. Ya para entonces el hombre había aprendido a controlar o a domesticar el fuego, el agua de los ríos, las plantas y los cereales, los animales, a estabular, o sea, meter en establos y domesticar al ganado para controlar su reproducción biológica. Los chivitos aquí, las vacas allá, de estos colores, etcétera. El hombre empezó a ver que podía controlar y manipular genéticamente la reproducción de sus animales. Y entonces dijo, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? Y entonces vamos a tratar de ver cómo controlamos o domesticamos la capacidad reproductiva de la mujer a fin de garantizar que los hijos que ella tenga puedan ser considerados social y legalmente como suyos. No se puede evitar ver que la mujer es la que pare a los hijos, pero sí podemos hacer leyes que se digan, pues esos que parió una mujer son propiedad del hombre. Pero implicaba resolver la incertidumbre del padre de que si los hijos que tiene una mujer son realmente suyos. Estamos viendo la mayoría de las telenovelas que existen actualmente, los líos son de que era hijo natural de quién sabe qué y le tomó el pelo, etc. Ha sido siempre un problema para el hombre, cómo garantizarse en la práctica esto, ¿de veras será mío? Y ello requería estudiar desde el punto de vista legal cómo podemos evitar que una mujer se relacione sexualmente con dos o más varones distintos de su marido o dueño, pero fundamentalmente castigándolos. Y aquí es donde aparece el mundo del derecho. Licurgo, el legendario legislador griego, fue el que dijo, vamos a buscar una solución jurídica, y la descubrió en la posibilidad de sancionar legalmente a las mujeres que pongan en duda la paternidad de sus hijos. Ya sé que nacieron de tu barriguita, pero son míos porque la ley lo dice. ¿Y cuál fue la forma jurídica para controlar el vientre femenino? Inventar un mecanismo legal y ponerle un candado a la capacidad reproductiva de las mujeres. Y así se inició en el mundo greco-romano y árabe la domesticación o control legal de parte del domus o señor de la casa, de la capacidad reproductiva de la mujer y de su cuerpo. Hoy discutimos que si es el derecho a la vida, que si la verdad es que el control que el hombre ya logró tener sobre los animales que había estabulado, ahora se le hizo que era la solución para garantizar que los hijos que pariera una mujer fueran suyos. Y con la consecuencia correspondiente, criminalizar legalmente el aborto. La prohibición legal a las mujeres para tener relaciones sexuales con dos o más hombres obviamente se acompañó de la sanción
a ser condenadas a morir a pedradas, porque una ley que no tiene sanción es una ley imperfecta, se nos enseña en las facultades jurídicas. Y así empezó la criminalización legal del adulterio femenino, a matar a las adúlteras a pedradas, como ocurrió en el edicto del rey Urukagina en Lagash hace 5,000 años, o en el Código de Hammurabi, en donde se puso que si una mujer tenía relaciones con un hombre que no fuera su esposo o su dueño, si era esclava, tenía que morir a pedradas. También en la Grecia clásica del siglo VI se impusieron otras importantes restricciones legales que todavía venimos arrastrando. Se les quitó el derecho de heredar su nombre a sus hijos, por eso ahora muchas mujeres están diciendo que quieren que el registro civil también registre a sus hijos con el apellido materno. Se sustituyó la metronimia por la patronimia, es decir, el derecho a que lleven el apellido de la madre. Se les prohibió hasta hace poco participar en actividades políticas. El voto femenino se otorgó en México a nivel municipal gracias al licenciado Alemán en 1946. En 1953, apenas con Ruiz Cortines para todos los niveles de gobierno, pero bastantes lo tenían prohibido. También se les excluyó a tener acceso a la educación superior, a realizar actividades económicas o comerciales y algo muy importante, se prohibió que las mujeres actuaran como sacerdotisas en las religiones patriarcales, en donde solo se admite que sean hombres los que manejan este asunto. El hombre llegó incluso a establecer jurídicamente la obligación de toda mujer casada de parir los hijos que él decida, que su marido decida, y para ello criminalizó el aborto de un hijo si el padre o el Estado no lo ordenaban o no lo autorizaban. O sea, se podía hacer siempre que tuvieran la autorización del padre o del juez. Entre los romanos, las mujeres tenían como obligación tener todos los hijos que el gobierno o la patria romana exigía para que tuvieran muchos soldados, y así las leyes de Licurgo establecieron la obligación para las mujeres de procrear todos los hijos que requiriera el Estado espartano, obviamente para incorporarlos al servicio militar y hoy a la Guardia Nacional. Por su parte, en Roma, la ley de las 12 tablas, en el 450 a.C., señaló que en el ámbito de la familia, solo el hombre, el pater familias, tenía derecho de vida o muerte sobre sus hijos. Así como la mujer no puede abortar sin su autorización a los hijos porque se consideraba que era un atentado al derecho de propiedad de los hombres. Y esto se convirtió en el derecho romano, que es lo que se nos enseña en las facultades de derecho desde hace mucho tiempo. Todavía muchos de los que estamos aquí estudiamos en la facultad de derecho, estudiamos 2 años de derecho romano para recordarnos muchas de estas cosas. Y el actual derecho civil de Occidente, el llamado Código Napoleónico, tuvo como base el antiguo derecho romano. ¿Y qué fue lo que hizo Napoleón? Escribió: fue intención de la naturaleza que las mujeres sean nuestras esclavas. La mujer pertenece al hombre como un árbol que da frutos. Estos pertenecen a su jardinero, no al dueño. Qué idea tan loca de mandar igualdad para las mujeres, cuando ellas no son otra cosa que máquinas para producir hijos. Antes no les dijo lavadoras de 2 patas, ¿no? Bueno, y fue así como todas estas prohibiciones y conductas misógenas a lo largo de 5,000 años fueron estableciendo lo que hoy conocemos como el patriarcado.
se fueron convirtiendo en normas jurídicas en muchos lugares del mundo, y esto es lo más peligroso. Se convirtieron en lo normal, ya se les veía como lo normal, y no hay nada más difícil de combatir que algo que se considera como normal en el mundo. Todo lo anterior permite afirmar que la desigualdad de género que hemos estado analizando fue establecida culturalmente y con mucho esmero dentro del modelo patriarcal a lo largo de los últimos 5.000 años, y que no obedece a un mandato divino, ni a una ley de la naturaleza, ni a una ley jurídica, sino que es una creación cultural. Por ejemplo, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, decía apenas hace 4 años: el patriarcado es un sistema que se perpetúa a través de la reproducción cultural de nuestra sociedad. Por ello, la deconstrucción de este sistema machista es todavía una asignatura pendiente. La actual presidenta de la Corte, en un discurso, dijo: las leyes se han construido desde una mirada masculina. Y si se acepta que la actual desigualdad de género es una creación cultural e ideológica, pues la podemos ir combatiendo básicamente como se fue creando poco a poquito. Frente a lo que planteaba la antigua leyenda de Lilith, según la cual la primera mujer no aceptaba la sumisión sexual frente a Adán, tenemos que las propias mujeres defienden en algunos casos esto que es verdaderamente increíble. Me encontré con que hay un personaje que se hace llamar la profeta católica de Zacatecas, que tiene un programa diario en el norte del país, que dice cosas como esta. El hombre que le gusta que la mujer se le suba arriba es porque le gusta que lo violen y porque ya ha perdido su hombría, y cuando dejan que la mujer casi lo viole es como una mujer. Entonces, por eso, y de hecho el hombre siempre es el que debe tomar la iniciativa en el sexo, porque hay hombres que a veces no quieren, se quejan conmigo, los hombres. Llegó cansado del trabajo y ya está mi mujer esperando, con una batita, con una tanguita. Yo lo que quiero es comer. Ya se hizo su gatito, ya se doblegó ante ella, que deja que la mujer lo viole, porque eso es violación. Porque dice la Biblia que el hombre es la cabeza de la familia, y en el sexo el hombre es el que debe tomar la iniciativa. La mujer debe dejarse buscar, encontrar, y el hombre es el que la debe buscar. Y ahora es al revés. La mujer es la que lo busca, la que lo asedia, la que le está llame y llame. O sea, qué triste y qué lamentable a lo que hemos llegado. Y eso ya es desde como de 1960 en adelante. ¿Quién fue creado primero, Adán o Eva? No, pues Adán. Adán. ¿Y de dónde fue sacada la mujer? De la costilla de Adán. ¿Y por qué fue sacada de la costilla? Para hacer su apoyo, su ayuda. En cambio, Adán fue sacado directamente de las manos de Dios. Y la mujer quiere dominar al hombre. Los cambios culturales que se requieren, por tanto, podrían iniciarse en la familia y en la escuela con algo tan sencillo como enseñando que las niñas no se tocan, no se violan, no se matan, que es necesario apoyar el acceso de las mujeres a los centros de educación media y superior en todo el país, aceptar que las mujeres pueden ocupar puestos de la más alta dirección política y administrativa. En ese entonces, cuando yo empecé a dar esta charla, no había ni presidentas del Congreso, ni presidentas de la Suprema Corte, ni mucho menos presidentes de la República, como ahora, con la presidenta de la Corte, con la presidenta de la República como mujer. Pero, ya con esto ya estamos terminando, si bien se ha avanzado mucho en el propósito de otorgar igualdad de oportunidades a mujeres en muchos ámbitos de la vida pública y social, todavía se requiere, entre otras cosas, sancionar con mayor decisión el acoso sexual a las mujeres en los centros de educación superior y en el trabajo. Secundar
a las mujeres ante las denuncias, ante las autoridades cuando denuncian acoso y feminicidio. Promover la no impunidad frente a las agresiones en contra de las mujeres, como está ocurriendo ahora con un futbolista famoso. Apoyar a las mujeres que decidan libremente a tener los hijos que ellas quieran y no los que decidan imponerles otras personas, su marido, el juez, etc. En síntesis, continuar promoviendo que las mujeres tengan efectivamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que los varones en todos los ámbitos de la vida social, política, académica y económica de México. En pleno 2025, la ONU continúa pugnando por promover la equidad de género en muchos lugares del mundo. E incluso el actual secretario general de la ONU dice que estamos dando pasos para atrás. Por ejemplo, tienen tendencia negativa en equidad de género 25 países y retroceden los derechos de las mujeres. Esto está dicho exactamente a principios de este mes. La ONU también señala que los derechos de las mujeres están actualmente bajo ataque. La fecha es también hace 3 semanas. La ONU prometió luchar contra el patriarcado, pero dice que al ritmo que vamos, tardaríamos más de 300 años en alcanzar la plena igualdad de género. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana acaba de afirmar que el machismo no se va a acabar. Y para ello se requiere más que nunca no solo la participación organizada de las mujeres, sino también de los varones en esta lucha encabezada básicamente por las mujeres y los grupos femeninos, porque como decía Charles Chaplin en sus grandes filmes del siglo pasado, a la conquista de un mundo mejor para todos debemos ir juntos, mujeres y hombres, tomados de la mano y con una sonrisa de esperanza y confianza en el futuro. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Como les digo, llevamos más de 30 años repitiendo muchas de estas cosas, pero es bueno hacerlo para que no se nos olvide. ¿Sí? Muchas gracias.